Hablaremos esta noche de los gnósticos, y no de los gnósticos, como se siente uno tentado a decir, creyendo que toda GN tiende al italiano. Allá por el año 100, en Alejandría, la teología era una especie de pasión popular, pasión de multitudes. La gente en los boliches discutía temas teológicos y cosas así. Yo recordaré esta noche algunos gnósticos. La gnosis decía, básicamente, que la creación era un error, que no era este mundo, sino la creación de un Dios inferior, es decir, de un Dios insolvente. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que decía el finado Basílides, un sujeto que vivió allá por el año 100 o 120 en Alejandría, aunque quizá venía de Siria. Él decía que el origen de todo era un Dios, pero un Dios que ni siquiera tenía nombre, un pater innatus, y su medio era el pleroma, así le llamaba Basílides, el pleroma o plenitud, allá en el inconcebible barrio de los arquetipos platónicos, de los universales y de las esencias intangibles. Y este era un Dios inmutable, que estaba en perpetuo reposo. Pero de ese reposo emanaron, al parecer, 7 divinidades subalternas que, condescendiendo a la acción, dotaron y presidieron un cielo. Ahora bien, no contentos con ese primer cielo, estas 7 divinidades subalternas procedieron a crear un segundo cielo con una nueva estirpe de ángeles, de tronos, de potestades, que a su vez fundaron un tercer cielo más bajo, y después vino un cuarto y un quinto, y así hasta 365 cielos. El Señor del último cielo, del ínfimo cielo, es el de la Escritura, dice Basílides, y su grado de divinidad tiende a 0. Él y sus ángeles amasaron este mundo. Cada uno de los 365 cielos va bajando en jerarquía y en divinidad hasta llegar a este mundo en que nos toca vivir a nosotros, que fue creado por el último demiurgo, el último Dios del cielo, el número 365. Esta humanidad, hecha por una divinidad deficiente, con material ingrato, mereció, sin embargo, la piedad de aquel Dios intemporal, de aquel que está en el fondo de los cielos. Y entonces este Dios envió un Redentor, que debió asumir un cuerpo ilusorio, porque la carne degrada, y su fantasma fue el que colgó de la cruz. Pero el grito esencial atravesó los 365 cielos y se restituyó. Y pudo hacer esta hazaña de atravesar los cielos porque conocía el nombre secreto de sus divinidades, expediente sin el cual es imposible atravesar cielo alguno. Esto lo dice Irineo. Dice Irineo que dijo Basílides, que el que conociere los nombres se sabrá libre de todo poder. Conoce a todos, que nadie te conozca. Ahora, calcule usted, 365 cielos, a 7 potestades por cielo, requiere la retención de 2.555 nombretes para poder pasar. Hoy sabemos que el nombre secreto del Redentor, que es Caulacau, y también sabemos, porque siempre hay filtraciones, el nombre del Dios inmóvil, que es Abraxas. Finalmente hay que decir que para esta herejía, la salvación es un esfuerzo mnemotécnico que tienen que hacer los muertos, ¿no? Algo parecido pasaba en el antiguo Egipto, donde los muertos tenían que cumplir un tránsito inacabable por distintos pasillos, salvando guardianes y funcionarios que les preguntaban cosas y les pedían certificados, les pesaban el alma, etcétera, etcétera. Para Basílides hay un esfuerzo mnemotécnico para salvarse, y el tormento del Salvador para él es una ilusión óptica, porque no era un cuerpo verdadero, cuerpo ilusorio, ¿no? Pero había otros gnósticos en Alejandría. Cerinto decía que Jesús
era un hombre y que Cristo era un espíritu que lo abandonó precisamente en el momento de la muerte. Estaban también los ofitas, que rendían culto a las serpientes, porque la serpiente era para ellos en realidad un mensajero de Dios. Digo, del Dios primordial, aquel que está en el pleroma. Y la serpiente indujo a Eva a desobedecer al demiurgo, al último Dios, aquel cuya divinidad tiende a cero y que no es otro que Yahvé o Jehová. Por consiguiente, si deseamos ser buenos, para los ofitas debemos ser malos. A esta conclusión, a saber que para ser bueno hay que ser malo, llegó también Carpócrates, que había organizado una especie de morada del amor, vamos, un prostíbulo, ¿no? Un gigantesco firulo teológico, solamente para que mejor se cumplieran los propósitos, desde luego no demasiado entusiastas, si me permite la opinión, de aquel Dios inmutable. Pero hay otro que es Valentín, o Valentino, que tiene un poco de telenovela, es un poquito más pasional. Él dice, como todos los gnósticos, que la creación es un error, ¿no? Habla también de un Dios fundamental, pero dice que ese Dios mandó manifestaciones de sí mismo en forma de parejas mixtas, que engendraron otras y a su vez otras, cada una inferior a su predecesora, hasta que en la 30ª pareja apareció una hembra, que es Sofía, la sabiduría, que desde luego era la menos perfecta de todas las hembras que provenían del Dios inmutable. Y se condenó Sofía no por oponerse a la divinidad, como le pasó a Lucifer, sino por el contrario, por tratar de parecerse a ella. Y fue expulsada de la armonía divina, cayó en la materia, y el universo se formó partiendo de su agonía y remordimiento. Este es el material de que está hecho el universo, la armonía y el remordimiento. Dice Valentino que ella, Sofía, fue personalmente rescatada por el primer Cristo, parece que hubo varios, ¿no? No sin que antes diera a luz un hijo, que no es otro que el demiurgo creador de este mundo. Hay en la humanidad, sigue diciendo Valentino ya después de algunas cañas, 3 tipos de hombres: el hombre del cuerpo, el hombre del espíritu y el hombre del alma. Se parece a la división de San Pablo en su epístola a los Corintios, que dicen que están los árcinos, los hombres que apenas si se asoman a la experiencia diaria de cada día, los intelectuales, que son los del medio, los que si son médicos curan y si son arquitectos construyen casas, finalmente los hombres de espíritu, los hombres, también los hombres de alma, dice Valentino, y aquel le llamaba a los pneumáticos, que eran los que estaban incluso más allá del razonamiento del pensamiento. Todo esto se dijo allá entre el 100 y el 150 en Alejandría, y todas estas doctrinas, algunas más, otras menos, tuvieron gran predicamento por el Mediterráneo, al punto de que llegaron a disputar supremacía con el cristianismo que hoy conocemos. Pero tenían algunos defectos estas patrañas heréticas. Algunas son obras de charlatanes. El prostíbulo de Carpócrates no merece mayor análisis. En realidad, todas parecen complicadísimas, pero creo que no eran funcionales. Diría yo que eran antisociales. Fíjese, no se les puede encontrar ninguna utilidad para el mejor funcionamiento del Estado, cosa que, por lo general, decreta el éxito de una religión, ¿no? Eran todas doctrinas pesimistas, demasiado imaginativas, demasiado esotéricas, bueno, y esas virtudes bastan para hacer impopular cualquier doctrina, la complejidad, el esoterismo. Después de examinar esto de los 365 cielos que se van degradando, después de ver que la creación es un acto inútil, que el hombre es obra de una divinidad chambona y hecho con material deleznable, uno no puede evitar sentir una gran tristeza, sentir que después de todo la existencia vale menos de lo que suponíamos, y eso que mucho no suponíamos. Además de la extravagancia, hay en estas doctrinas una cierta maldad general,
como si hubiera sido inventada por alguna persona maligna. Y entonces uno siente una tristeza cívica, parecida al estado de ánimo de los argentinos, una tristeza cosmológica. Mire cómo está hecho este mundo, dice uno, no me gusta, no me gusta. ¿No? Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta breve recordación de los gnósticos? Bueno, a todos aquellos a quienes el universo no se les acomoda mucho, ¿no? Pero aún así siguen para adelante. A mí me gusta ese tipo, ¿eh? El tipo que no tiene mucha esperanza en el universo, pero que, sin embargo, sigue adelante. Que sabe que se va a morir y, sin embargo, canta. Que sabe que se va a morir y, sin embargo, se ríe. Vamos a escuchar ahora una canción compuesta en atención a estas doctrinas gnósticas del siglo II, allá en Alejandría, ¿no? La letra no parece decir eso. La letra es un episodio de amor y de traición, pero el título evidentemente nos remite a los gnósticos. Se llama Mentiras y canta Carlos Gardel.